Introducción a los contratos de transporte marítimos. El contrato de transporte en general. El contrato de transporte se define como el acuerdo en el cual dos personas se comprometen, la una a realizar un trayecto desde un punto A hasta un punto B y la otra, a cambio de la realización de ese servicio, a pagar una contraprestación que se conoce dependiendo del tipo de medio utilizado como flete para el caso de llevar carga, pasaje o tiquete cuando se trata de llevar pasajeros. Existencia de un contrato de transporte. No en todos los casos en que hay la realización de un trayecto a otro en beneficio de una persona o cosas, se puede hablar de transporte. Para que pueda hablarse de transporte, debe existir entre las partes la contraprestación mutua, de lo contrario, se hablará de otro tipo de acuerdo, es decir, que una parte debe realizar el trayecto en beneficio de la otra y a cambio debe obtener el pago del flete o pasaje según lo que se esté transportando. Así entonces, tendríamos, por ejemplo, si al salir de nuestra casa pensábamos en tomar un autobús o irnos en taxi hasta determinado lugar, pero nuestro vecino, que tiene vehículo, justo en el momento en que salíamos, va marchando en su automotor y amablemente nos ofrece llevarnos como una cortesía. No estaremos frente a un contrato de transporte, porque no hay una contraprestación mutua. Sujetos. En el contrato de transporte se identifican dos sujetos como partes en la negociación: el que realiza el trayecto en forma física, que se denomina transportador o transportista, y quien recibe el beneficio de traslado, que se conoce como usuario del servicio de transporte. Responsabilidades. En el contrato de transporte se identifican dos tipos de responsabilidades, unas que se derivan del cumplimiento del objeto o esencia del acuerdo, a saber, la realización del trayecto, que se llama contractuales, y otras que, aunque no son de su esencia, forman parte intrínseca del mismo, pero pueden ser modificadas por las partes y se conoce como extracontractuales. Contractuales son aquellas situaciones que se derivan del cumplimiento del trayecto como esencia del contrato, es decir, que es la obligación de que por un lado el transportador realice el trayecto y por el otro reciba el pago del flete por parte del usuario del servicio, de tal suerte que si uno de los dos no cumple con la obligación objeto del acuerdo, tendrá que responder entre el otro por su incumplimiento e indemnizar los perjuicios que ello ocasione a la otra parte que sí haya cumplido. Extracontractuales. Serán considerados como extras del contrato todas aquellas que serían parte integral del acuerdo, aunque no estén contempladas como esenciales, pero sobre las que de manera expresa requieran un especial cumplimiento de las partes. Por ejemplo, que el transportador lleve lo que traslada en las mismas condiciones de idoneidad en que fue recibida, pero el usuario del servicio en el menor tiempo posible y usando rutas más seguras para este efecto, y en el caso del usuario que cumpla en tiempo con entregar lo que se vaya a trasladar en la hora y fecha fijada, o empacada en el mejor tipo de presentación que permita su traslado de manera segura y limpia. Modalidades de contrato de transporte. El contrato de transporte puede estar inmerso en distintas formas de manejo, y en cada caso, si hay una contraprestación mutua, se aplicarán las reglas que rigen a la figura jurídica como tal. Como objeto de la prestación, es aquel en que las partes de forma expresa acuerdan que van a contratar la realización de un trayecto a cambio de un pago. Como contrato accesorio, es el que se da cuando no es forma directa el objeto del acuerdo, pero para cumplir el objeto principal acordado requiere la realización de un acuerdo sobre transporte, como cuando una persona compra una estadía en un resort en una isla y compra el paquete incluyendo los traslados desde el origen hasta el destino y viceversa. Oneroso, en que se infiere de manera directa el pago del servicio al transportador, como cuando se compra un tiquete de viaje o se envía una encomienda por cualquier destino. Gratuito, es el que no se infiere el pago de manera directa, pero se encuentra implícito dentro del pago de la prestación principal
caso como el del ejemplo de la compra de un paquete todo incluido para vacacionar en un resort. En este entendido, entonces, cada vez que realizamos un trayecto, estaremos frente al manejo del concepto de transporte en la medida que haya una contraprestación mutua entre el que transporta y quien recibe el servicio de traslado.